Muy bien, buenos días. Buenas tardes ya. Pues tenemos hoy aquí al ministro de Ciencia, que para nosotros es una verdadera alegría, porque es algo en lo que estamos firmemente implicados, sobre todo a partir del momento en el que firmamos el Pacto por la Ciencia hace unos meses con la patronal y con los sindicatos, y sobre todo desde el momento que pusimos en la ciencia una parte importante de nuestro futuro, ¿no? Creo que si en algo se puede medir lo que representa de cambio la situación que vivimos ahora con la que pudimos vivir en salidas de anteriores crisis, es precisamente que ahora o es por la vía de la tecnología y de la ciencia o no habrá salida en condiciones, ¿no? Y hemos podido ver con él algunos de los desarrollos que se están haciendo en Extremadura en materia de investigación, tanto en el CCMI como en el nuevo edificio de incubadora de lo que es la Ciudad de la Salud en Cáceres. Hemos visto los terrenos en los que va a ir ubicado el centro de almacenamiento energético que el Gobierno de España ha tenido a bien decidir que esté ubicado en Cáceres. Le hemos dado, por tanto, el ok a los terrenos que recientemente Diputación ha puesto a nuestra disposición. En las próximas semanas firmaremos el convenio con el Ministerio para darle carta de naturaleza a dicho centro, que, ya digo, irá sobre 12.000 metros, que tendrá 3 edificios y como líneas verticales fundamentales, pues el almacenamiento de energía eléctrica, el almacenamiento de energía térmica y todo lo que tiene que ver con el hidrógeno, y en el que tenemos puestas muchísimas esperanzas, ¿no? Se ha planteado por parte del ministro también la posibilidad de que pudiéramos incorporar a Portugal en este proyecto, dándole, por lo tanto, también un componente que creo que aquí entendemos muy bien, un importante componente transfronterizo, que vamos a ver cómo lo podemos encajar y, en definitiva, en los próximos meses pues constituiremos el consorcio. De momento vamos a actuar utilizando como percha a Fundecid PCTEC, es decir, el Parque Científico Tecnológico, para irnos ya moviendo y dando los primeros pasos y a no perder el tiempo, porque este es un proyecto que para nosotros es absolutamente estratégico. No estamos en un cambio de era porque haya nuevas fuentes de energía renovables, es porque estemos en un cambio de era que haya nuevas fuentes de energía que éstas sean además almacenables, porque si no, no hay alternativa a las tradicionales, ¿no? Lo que produce el cambio final será la capacidad que tengamos de almacenarlo, ¿no? Y no estoy hablando solo de vehículos, estoy hablando de nuestras vidas. Todo irá o todo será en función de la capacidad que tengamos de almacenamiento, ¿no? Le decía yo al ministro cuando veníamos para acá que si tenéis la curiosidad de ver de qué van los anuncios en los descansos de los partidos de la Eurocopa, son casi todos del coche eléctrico. Y entonces, si las grandes empresas de automoción están anunciando tanto coche eléctrico, es porque algo va a pasar. Me refiero en materia de recargas, ¿no? Es decir, este será un tema que tendrá que estar resuelto, porque si lo anuncian es porque quieren vender coches eléctricos. Y yo estoy convencido que claro que va a pasar. Va a pasar que hay muchos procesos, hay mucha investigación en marcha, hay muchos desarrollos en marcha y al final pues veremos cómo la innovación, que no es más que la investigación convertida ya en proyectos, pues van a significar el gran cambio que se va a producir en nuestro país, como palanca además de transformación, ¿no? Y luego pues, hemos estado hablando con el ministro, está un poco contando por dónde vamos, por dónde estamos trabajando, la necesidad que tenemos de que nos sigan apoyando como lo están haciendo hasta ahora, la importancia fundamental que tiene el CEDETI en el desarrollo de muchos proyectos en nuestra tierra. Yo siempre digo que el CEDETI te marca un poco la pauta de por dónde vas a ir en función de los proyectos que seamos capaces de desarrollar. Necesitamos incorporar la investigación y desarrollo en el ámbito privado y para eso hay que apoyarla, hay que estimularla y esa yo creo que es uno de nuestros grandes objetivos para lograr llegar al 2% del Producto Interior Bruto en lo que a investigación y desarrollo se refiere, ¿no? Y luego, pues, la gran oportunidad que tenemos con las energías renovables, que, por cierto, hoy se ha sabido que vamos a disponer de otros 2.500 megavatios más
con la actual planificación, sin haberla cambiado por la actualización de potencias que se ha llevado a cabo, y estos son 2.500 nuevas oportunidades, porque las industrias en el futuro van a ir a instalarse donde menos les cueste la energía, y donde menos te cuesta la energía es donde tengas una planta fotovoltaica al lado que te cueste el 50% de lo que les está costando en estos momentos, ¿no? Con lo cual, que nadie vea en el desarrollo de las energías limpias un proceso, como algunos dicen, de ocupación de espacios. No, es la mayor revolución industrial que puede haber. El abaratamiento de los costes energéticos a partir de las nuevas fuentes de energía está en el corazón de lo que va a ser los procesos de reindustrialización de nuestro país. Y aunque alguien no se lo crea todavía, lo digo y lo mantengo. La reindustrialización en España va a empezar por Extremadura y va a ser posible por los costes energéticos, por los desarrollos de energías renovables. Y esto es una realidad que va a ser muy pronto posible, que nadie tenga la más mínima duda, ¿no? Y detrás de todos los procesos de implantación de industrias en la región en los que estamos trabajando, detrás de todos ellos, es verdad que está el tratamiento que hacemos desde el punto de vista administrativo de los permisos, pero está sobre todo el coste de la energía. Ese es el hecho diferencial básico que ahora mismo está orientando a muchos proyectos industriales a instalarse aquí, y va a ser una realidad en el futuro, ¿no? Por mi parte, nada más agradecerte de verdad, querido ministro, primero por lo claro que lo tienes. De verdad, yo llevo mucho tiempo en este negociado y me alegra tanto ver a gente que lo tiene tan claro. Probablemente le decía yo en plan de broma porque él no lleva tanto tiempo, por eso lo tiene tan claro. Porque a veces cuando no eres consciente, no te das cuenta que hay que empezar por resolver lo sencillo para ir a lo complejo. A veces nos metemos a intentar arreglar el mundo cuando de lo que se trata es de arreglar el día a día, ¿no? Y esto es algo que yo creo que lo tiene muy claro y además lo expresa con una enorme sencillez y claridad, cosa que es también muy de agradecer. Yo, por mi parte, que podamos seguir trabajando juntos, que desarrollemos ese proyecto, que va a ser un proyecto importantísimo para España, creo que también para Europa y, por supuesto, para Extremadura, y que espero que esos 70 millones, que son un coste importante de inversión en la región, pues traiga para nuestro país importantes retornos y, desde luego, estoy convencido para nuestra región, sin duda alguna. Muchas gracias y tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias, presidente. Pues a todos también muchas gracias por venir. Estoy con una mascarilla nueva que ahora ya no sé si ponerla por arriba o por abajo. Que es la que me han dado en vuestro centro de supercomputación, claro. Tenemos ahora ante nosotros la necesidad de utilizar bien unos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tienen que ayudarnos a modernizar el país, lo primero, y modernizar, por supuesto, todas las áreas del país por igual. Uno de los objetivos, obviamente, es, y además está expresado, mejorar o establecer la mejor cohesión social y territorial, y eso es una de las... Y todos los ministerios, por supuesto, con los presupuestos que tienen, van a estar detrás de ese objetivo, pero nosotros, pues desde el área de ciencia e innovación, por supuesto, también, porque, como decía el presidente, si no salimos con ciencia, con innovación, con nuevos productos, con empresas que puedan contratar a gente de alta cualificación, pues no saldremos bien. Uno de los, bueno, como se ven en los presupuestos, el Gobierno ha priorizado bastante la I+D+I, nos ha confiado la administración de 3.400 millones de euros para todo esto, que vamos a colocar en su mayor parte en convocatorias competitivas, tanto para el área de ciencia, una serie de convocatorias nuevas que vamos a hacer cercanas, digamos, a la puesta en práctica de los conocimientos científicos, y también en el área de innovación. Hemos puesto, mencionaba el presidente, el CDTI, 42% más de fondos en el CDTI este año que el año pasado, y se van a traducir en todos esos proyectos que hemos visto. Hemos estado visitando el Centro de Cirugía Mínima Invasiva, donde hay 2 proyectos en los que están
muy ilusionados que están financiados desde nuestro ministerio para desarrollar tecnologías nuevas que puedan ponerse en el mercado. Tenemos, estábamos hablando pues, de los nuevos desarrollos en fotovoltaicas que están ocurriendo en Extremadura y, por supuesto, claro, uno de los proyectos estrellas es el Centro de Investigación en Almacenamiento Energético. Este es un centro que creemos que es crucial para el desarrollo de la nueva energía. También, como decía el presidente, si no conseguimos guardar la energía, será muy difícil dar el paso a abandonar la energía fósil y, por lo tanto, en el mundo se está estudiando mucho esto y aquí no nos tenemos que quedar atrás. Una de las pocas cosas que pudiéramos decir que España está por delante en el mundo es en la capacidad de generación de energía solar térmica. Una parte importantísima de la capacidad mundial está en España y de esa una parte muy importante y la mayoritaria está en Extremadura. Y todo ese conocimiento que se ha generado y toda esa capacidad industrial que se ha generado tenemos que seguir poniéndola. Tenemos que seguir dándole más ciencia y más innovación y esto es lo que queremos hacer en este centro que se instalará al lado de la universidad. Y pensamos que esto no solo va a atraer a científicos y a estudiosos en un número pues, a lo mejor de 70, 80, sino que se trata de ir impulsando un polo de desarrollo que permita que también se instalen industrias. Ya hemos visto también las zonas de incubación de empresas de base tecnológica emergentes que se están instalando cerca, básicamente en el mismo edificio donde está el supercomputador. Y pensamos que vamos por el buen camino. Es decir, hay que perseverar por este buen camino, hay que utilizar la mayor parte de los fondos que podamos en darle futuro a la industria con el fomento de la innovación y creo que tenemos un camino trazado bastante positivo. En Extremadura, como decía el presidente, se ha firmado últimamente un pacto para que se fomente el desarrollo del conocimiento en la región. Nosotros en España hemos, en el Gobierno central, hemos propuesto al Congreso de los Diputados un pacto parecido, donde se presenta a los partidos la opción de acordar unos incrementos sustanciales de la financiación de ciencia e innovación a futuro. Creemos que esto es algo que en el país hace muchísima falta y por eso yo creo que entre todos tenemos que conseguir que se materialice estos buenos deseos que todos expresamos de que se fomente con mayor esfuerzo público la ciencia y la innovación. Y bueno, yo creo que ahora está en una subcomisión del Congreso de los Diputados, espero que se lleve a cabo y que todo ese talento que vemos cuando visitamos, toda esa gente entusiasta de 20 y pocos años que sabe más que nadie y que está desarrollando procesos médicos, por ejemplo, pues que tengan la oportunidad de desarrollar hasta el final todos sus conocimientos, incluido sacarlos al mercado y sacarnos, digamos que ponernos en una capacidad económica muchísimo más grande. Yo me pararía aquí, estoy muy emocionado de estar en la tierra de mis abuelos otra vez y espero que el objetivo, que ya lo ha dicho muchas veces el presidente aquí, es que dejen de llegar tantos fondos de cohesión porque ya estemos en la cohesión. Básicamente ese es el gran objetivo de las regiones, tiene que ser ese. Dejar de necesitar fondos de cohesión porque hayamos alcanzado la cohesión y porque aquí la gente tenga las mismas oportunidades que en cualquier otro sitio. Y ahí estará también el Gobierno de España, también haciendo todo lo que podamos. Gracias. Muchas gracias, ministro. Gracias, presidente y ministro, por sus intervenciones. Damos comienzo al turno de preguntas. En primer lugar, el compañero que está en la sala de prensa, en la sala virtual. José Manuel, tienes la palabra.
José Manuel. Hola. Sí, ¿ahora? se te oye. Hola, yo quería preguntarle al presidente. Buenos días, Guillermo. Sé que han estado visitando el centro de cirugía de mínima invasión, como ha dicho el ministro, y me gustaría saber cómo valora las informaciones que han publicado recientemente sobre las condenas al centro por motivos laborales y si desde la Junta se va a tomar algún tipo de medida si la Fiscalía interviene en el centro. Bueno, ya lo hemos manifestado públicamente y mi posición está muy clara, ¿no? Siempre vamos a estar en la defensa de los derechos de la gente y también de las obligaciones, ¿no? A mí no me gusta que estas cosas hayan ocurrido y, por tanto, habrá que esperar a que se depuren las responsabilidades y, si las hubiera, los responsables tendrán que asumirlo, ¿no? Pero que nadie tenga ninguna duda al respecto, ¿no? Son cosas que no son agradables. Me gustaría esperar a que se haga la investigación correspondiente para que se puedan escuchar todas las voces y en cualquier caso, ante un trabajador que se haya sentido en un momento dado vulnerado en sus derechos, pues yo no puedo hacer otra cosa que estar a su lado, ¿no? De todas. ¿Alguna pregunta más, José Manuel? Muchas gracias. Damos paso al turno de preguntas en la sala. Sí, hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber si consideráis que Extremadura, tanto el ministro como el presidente, consideran que Extremadura, en este momento, después de llegar tarde a muchos procesos y a muchas revoluciones, en este momento considera también oposición. Estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de desarrollo tecnológico, para poder, estar en línea de salida, no como en otros momentos que estábamos más detrás, para aprovechar la oportunidad y que suponga el revulsivo que necesita esta región. Yo, indiscutiblemente, sí. Yo creo que sí, que el talento está repartido por un igual en todas partes y, por lo tanto, lo que hay que hacer es aprovecharlo, que es la hora de la transición energética y aquí está la mayor... es un área donde se genera muchísima energía limpia y donde hay mucho talento para poder generar todavía más energía limpia y energía limpia mejor. Hemos visto el centro de cirugía, está al nivel del máximo, hay que aprovechar todo ese talento también y hay que hacerlo. Tenemos los poderes públicos que tomar decisiones estratégicas, es decir, no todo se puede hacer en todos lados, ni se pueden crear centros de todo en todas partes, y lo que hay que hacer es aprovechar las fortalezas y centrarse en ellas. Y ahora mismo la industria agroalimentaria, la biodiversidad en sí también de la región, la generación de energías limpias y la salud y la biotecnología aplicada a la salud, pues son las áreas donde se va a trabajar. El Ministerio, también aprovechando los fondos europeos, hemos puesto en marcha unos proyectos de investigación e innovación conjuntos con las comunidades autónomas, y Extremadura, pues por propio mérito, está participando al menos en 3 consorcios, y de ahí vamos a sacar también una cooperación que haga que los talentos de aquí puedan tener contacto mucho más estrecho con los talentos de otros sitios y se desarrollen. Yo creo que en este área, en Extremadura, desde luego, y como decía también el presidente, yo, si fuera el presidente de una empresa que necesita mucha energía para su trabajo, pues iría donde se genera la energía y, por lo tanto, hay que aprovechar eso también. Hay un elemento, además, que le comentaba también al ministro que en estos momentos es fundamental, que es el plan de formación profesional. Cuando yo en el debate del Estado de la región lo ponía encima de la mesa como una política transversal llamada a ser pactada, es porque le otorgo en estos momentos la máxima importancia. Desde el punto de vista estratégico, creo que es la decisión más importante que tenemos entre manos, ¿no? Extremadura va a pasar en unos años, y no muchos, de ser una región de salida a ser una región de entrada. Va a ser así, estoy absolutamente convencido. Pero antes, incluso, vamos a tener ya algunos problemas importantes en algunos sectores, desde luego en el sector de la restauración. La gastronomía hoy es una fuente muy importante de empleo, porque la gastronomía es una fuente muy importante de turismo,
y, por tanto, la gastronomía es una fuente muy importante de iniciativas, ¿no? Todo lo que significa el sector de la construcción y su industria auxiliar van a vivir en los próximos meses crecimientos importantes. Todos los análisis adelantados que estamos leyendo y que estamos viendo ponen de manifiesto que el segundo semestre de este año y el año que viene van a ser años con un crecimiento muy significativo, unido a los fondos. No creamos que solo los fondos, es que crecimientos económicos del 7, del 8 o del 9 generan un impulso al empleo de manera muy notable. Si a eso le sumamos los fondos europeos a mayor abundamiento, y por tanto hay que trabajar mucho en lo que significa y representa la formación de los trabajadores y las trabajadoras. En este momento yo creo que de cara a su futuro es la piedra filosofal de nuestra tierra. Sí, disculpe. Ayer Sánchez le daba portazo al referéndum de autodeterminación. Hoy Carmen Calvo parece que le abre la puerta, o al menos ha evitado posicionarse con respecto a un referéndum consultivo. No sé si cree que la solución podría ser una disposición adicional en la Constitución para Cataluña, tal y como ha apuntado Iceta, y no sé si cree que el Partido Popular apoyaría esta reforma en la Constitución para esa disposición para Cataluña, tal y como tienen ya algunos territorios forales. Confío muy poco en lo que vaya a hacer el Partido Popular, que lo único que está pensando es que haya elecciones, porque cree que cuando no gobiernan ellos estamos en situación de interinidad, ¿no? Pero dicho esto, el presidente fue muy rotundo, pero es que la que es rotunda es la Constitución. Es que quien no permite un referéndum de autodeterminación es la Constitución española, que dice en su artículo 2 que España es una patria común e indivisible. Y, por tanto, autodeterminación no, porque la Constitución no lo permite. Disculpe, pero ¿y esa pequeña modificación en la Constitución para hablar? Ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Yo reservo un día a la semana en que solo hablemos de nosotros. No es una falta de cortesía por mi parte, pero yo quiero que un día de semana solo hablemos de Extremadura. Y entonces a mí me parecen muy bien los problemas que haya en otros lugares, pero primero están los nuestros. Sí, buenas tardes. Yo quería un poquito de concreción sobre el centro de almacenamiento de energía de Cáceres. Si nos pueden comentar algo en relación a plazos, a financiación, qué capacidad tendría de almacenamiento ese centro. No sé, algunos datos concretos. Es un centro de investigación, es un centro que cuenta con una financiación de 70 millones de euros, de la cual en los presupuestos de este año ya hay 34, que hay que tenerlo ejecutado antes del año 2025 y terminado antes del año 2023. Es decir, es algo que hay que hacer ya. No vale pensar que esto sea una cosa de muchos años. Hay que tenerlo terminado ya. Por eso queremos firmar el convenio antes del verano, y si no inmediatamente después, en septiembre, para ponernos manos a la obra y constituir el consorcio y licitar la construcción, ¿no? Y al tiempo que se vaya ya buscando la contratación de los investigadores más importantes que vaya a haber y de la estructura de gestión del propio centro, ¿no? Esto va a ser algo que no va a tener nada que ver con lo que ha ocurrido otras veces, que pasen 2 años o 3 y no hayamos visto. No, es que esto tiene que ser sí o sí, porque si no, no vienen las perras. Es que la diferencia de estos fondos europeos con los anteriores es que esto exige cumplimiento a tiempo. Y cumplimiento a tiempo significa que en el año 21, en el año 22 y en el año 23, todo lo que significa construir, hacer, tiene que estar hecho. Y quedan 2 años y medio, con lo cual hay que ponerse las pilas, manos a la obra, ¿no? Van a ser 3 edificios, como he dicho. El edificio principal y 2 más, el piloto y no me acuerdo cuál es el otro, y a trabajar, que es de lo que se trata para ponernos en marcha cuanto antes, ¿no? Sí, ante parte de la pregunta quería recalcar que sí que es verdad que no se trata de un centro donde se vaya a almacenar la energía, sino donde se van a investigar nuevas formas y formas más eficientes del almacenamiento energético, desde pues, la creación de hidrógeno en su transporte hasta las posibles tecnologías de baterías emergentes, nuevos materiales que se puedan utilizar para el almacenamiento, como se hace aquí, térmico, que después permite la generación de energía durante las horas de la noche.
fin, es un centro de investigación, pero desde luego tenemos, como he dicho antes, la esperanza de que sea un polo de atracción también para que todo el que quiera desarrollar nuevas tecnologías y luego aplicarlas en el mercado, pues se fije en él a la hora de hacer esa innovación. Son 3 edificios, el principal, la planta piloto y infraestructura científica y técnica y la incubadora, ya con 12.000 metros de espacio, que es lo que vamos a disponer en la finca del Cuartillo de Cáceres, pegado a la universidad y detrás del centro de mínima invasión y del hospital. Y este asunto de que, de verdad, que los fondos hay que utilizarlos rápido y que, por lo tanto, los vamos a utilizar rápido, esto, por supuesto, lo que estamos haciendo es entrenar a la gente a que esto para siempre va a ser así. Claro. Esto también es verdad, que esto es también un objetivo importante de los fondos de recuperación, es la modernización de las propias estructuras del Estado y que sean más rápidas en poner en marcha decisiones estratégicas y ponerlas en práctica. Yo creo que eso podría ser hasta el mayor efecto positivo que saquemos de los fondos, el que empecemos a trabajar todos como se está trabajando ahora en la Junta de Extremadura, que veo que los proyectos no se eternizan en ningún sitio, sino que hay alguien encargado y esta persona encargada reporta directamente a los consejeros y al presidente, y todo esto lo vamos a sacar como ventaja también de los fondos, que vamos a modernizar el Estado y en todas sus áreas. ¿Alguna cosa más? Muy bien, muchas gracias.